Bueno, la agenda un poco de la actividad de hoy, del webinar Estrategias para agregar valor a la madera. Primero tendrá la palabra el ingeniero director de ITR Norte, Felipe Fajardo. Luego pasaremos la palabra a la embajadora de Canadá en Uruguay, la señora Joan Frappier. Posteriormente comenzarán los disertantes. En primer lugar, Roberto Scas, hablando sobre la madera y su uso residencial, un eslabón diferencial en la cadena forestal de Uruguay. Y por último, tendremos a Gerard Goliot, invitado por la Embajada de Canadá en Uruguay, que hablará sobre los sistemas y los productos estructurales de la madera. Pasamos entonces a darle la palabra a Felipe Fajardo, director de ITR Norte de UTEC, para que dé unas palabras de bienvenida, por favor. Muchas gracias, Matías. Buenos días a toda nuestra audiencia. En especial quiero saludar a la embajadora de Canadá, Joan Frappier, y a nuestros expositores, Roberto Scos y Gerard Goliot. Perdón si en lo que fue la pronunciación no fue exactamente acertada, porque mi dominio de francés es muy básico. En realidad, congratularnos además de la cantidad de presentes que tenemos. Eso quiere decir que el evento es de interés para nuestra comunidad. Y bueno, el pilar básico del UTEC y lo que busca aportar al territorio, ¿bien?, es insertar el conocimiento científico-tecnológico en las distintas cadenas productivas del norte del Uruguay y del sur de Brasil, ¿no? Entonces se hace a través de diversas actividades, básicamente, bueno, de educación, investigación y extensión, pero la colaboración internacional también resulta fundamental. Y es de esa forma que hoy, justamente a través del trabajo conjunto entre la Embajada de Canadá, lo que es nuestra Unidad de Relaciones Internacionales, el aporte de otras instituciones como INIA, estamos logrando llevar a cabo lo que es esta actividad que permite esa transmisión de conocimientos en un espacio de discusión que ayuda a ver nuevas ideas y seguir desarrollando todo lo que es esta cadena de valor fundamental para nuestra región, que es la cadena de valor de la madera. Entonces, es una acción más nuestra en el territorio. En realidad estaba planificada de otra forma. Si no fuera por la pandemia, estaría dentro de una agenda un poco más amplia, con otras actividades. Lamentablemente, bueno, por ese motivo de fuerza mayor no se pudo realizar de esa forma, pero tratamos de adaptarnos apoyándonos en las herramientas tecnológicas disponibles, pero de cualquier manera llevarlo a cabo en aquello que fuera posible. Bien, así que bueno, espero que sea de utilidad para todos, no me voy a extender más y continuemos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Felipe Fajardo por las palabras de bienvenida. Pasaremos entonces a darle la palabra a la embajadora de Canadá en Uruguay, la señora Joan Frappier. Ahora, ¿me escuchan? Bárbaro, ok. Buenos días a todos, es un placer de estar acá. Muy rápidamente, para mí es un placer de estar con mis amigos amantes de la madera. No soy una diplomática normal porque yo vengo del mundo de la ciencia y antes de venir en Uruguay yo trabajaba con el Servicio Canadiense del Bosque. Entonces, de una manera estoy más cómoda acá que en el mundo político, pero eso es una pequeña historia y lo importante hoy es hablar de la madera y cómo Uruguay puede sacar provecho de esa riqueza que crece a la velocidad de la luz, al contrario de Canadá, donde el clima es tal que los árboles crecen muy lentamente, pero yo debo compartir mi sueño de ver la madera utilizada en las construcciones, otras cosas también. En Uruguay es una arma increíble para combatir el cambio climático, es un recurso renovable y para mí los desafíos de trabajar con el prejuicio cultural
contra la madera es probablemente uno de los desafíos más importantes porque yo sé y yo vi con mis ojos que en Uruguay hay el deseo, hay la experiencia, hay la voluntad de utilizar la madera más. Entonces, entre hoy y unos años, yo pienso que la madera va a tomar un lugar muy importante en el mundo de la construcción, en el mundo del cambio climático también, y yo pienso que la colaboración entre Canadá y Uruguay sobre el tech transfer, el transfer de la transferencia del conocimiento puede ser muy importante para ambos. Entonces, no voy a hablar más porque hay personas que conocen las cosas de la madera más mejor que yo, pero yo espero que ustedes van a disfrutar de esas charlas y que vamos a seguir adelante para empujar el desarrollo de la industria y el amor de la madera con tiempo. Entonces, disfruten y hablamos con tiempo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Joan, por las palabras, y extiendo el agradecimiento también a todo el personal de la Embajada de Canadá que hizo posible que esta actividad, abrazaron enseguida esta actividad, hicieron posible que hoy pudiéramos estar hablando de un tema tan importante para nuestro país, para las relaciones entre nuestros países y principalmente para esta región desde donde hoy estamos transmitiendo este webinar, como la ciudad de Rivera. Ahora pasaremos a presentar a los disertantes. En primer lugar, hablará Roberto Escós, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA. Roberto Escós es ingeniero forestal, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania, institución en la cual obtuvo su título de doctorado en el año 2002. El título de su tesis se refirió a desarrollo en metodología de inventario para plantaciones forestales. Hasta el año 2008 se desempeñó como profesor asistente en biometría forestal en la misma universidad. En ese año asumió la dirección del Programa Nacional de Investigación en Producción Forestal de INIA Uruguay, siendo responsable de las actividades científicas en este rubro en dicha institución. En este cargo es responsable de la asistencia técnica en la definición de políticas y estrategias para el desarrollo del sector a nivel nacional, así como de la formulación y ejecución de los proyectos de investigación que se generan a nivel programático por parte de INIA. Roberto entonces pasará a hablarnos, su tema será la madera y su uso residencial, un eslabón diferencial en la cadena forestal del Uruguay. Muchas gracias, Roberto, por la participación. Buenos días a todos. Gracias, Matías, por la introducción. Muchas gracias, Joan, por tus palabras. También Felipe, y por haber dado la oportunidad de organizar este evento. Antes de compartir la presentación, rescato dos palabras de cada uno de los que hablaron antes que yo. Felipe mencionó el territorio, y eso me parece muy valioso, saber que hay oportunidades en el sector forestal en el territorio, y que estas cosas, si bien son virtuales, y las 156 personas que están conectadas, quizás ya son 157, están dispersas en todo el mundo, se trata de este territorio, de esta zona en donde la actividad forestal juega un rol muy importante. Y la palabra que mencionó la embajadora, dijo mis amigos de la madera, como buena política que es, pero amante de la madera, y está relacionado a lo que fue mi introducción. Si alguien lee, ingeniero forestal, formado en inventarios, etcétera, ¿por qué habla Roberto Escós de madera? Y de construcción en madera, en realidad porque me siento también un amigo de la madera, un entusiasta de la madera, y estoy convencido de las oportunidades que aquí tenemos. Bueno, voy a pasar a compartir mi presentación.
con muchas fotos, no es ninguna carga técnica ni nada, pero le puse este título y sobre el final lo voy a explicar un poco por qué me pareció este título, pero me gustaría empezar con un punteo general de dónde estamos parados en lo que entiendo yo, en lo que en estos días estuve reflexionando ante esta actividad respecto a la construcción, la forestación, etc. Primero y principal, digo, somos un sector forestal joven y eso lo muestra este tipo de gráficas. Si miramos los años, las evoluciones en las producciones, en las extracciones y en las exportaciones, uno ve ese crecimiento exponencial. Son las clásicas gráficas que vemos de nuestro sector, que con su ley, si se quiere, su última ley, en el año 87, invita a forestar e invita a desarrollar la actividad forestal, terminando el primer artículo de la ley, que siempre me gusta mencionarlo, con el objetivo de tener una economía forestal. Pero a mi parecer, siempre tenemos este tipo de titulares, ¿no? El sector forestal genera tanto del PBI, lo tenemos muy enfocado en algo del estilo commodity, algo en estilo de grandes volúmenes, de grandes envergaduras, de grandes emprendimientos, y fue un excelente inicio de ese sector y de esos actores al abrir el juego. Pero si miramos la cadena, no se preocupen por mirar cada grafiquito. Esto es la cadena forestal caracterizada por Adrián Rodríguez en un trabajo que hizo también para el territorio. Si se fijan, allá por la izquierda ven forestación, abajo en el medio biomasa, allá arriba una fábrica de celulosa, y por ahí perdido, no sé si se ve mi flecha, en la última transformación, casas prefabricadas, etcétera. Es un pequeño eslabón, y si se fijan todos esos eslabones, sí habrá para desarrollar en el sector forestal, y de esto estoy más que convencido para nuestro país. Segundo aspecto, forestación y o madera, es el segundo subtítulo que puse. En Iña, donde trabajo y soy responsable de todo lo que hacemos en el sector forestal en Iña, y me hago cargo, y siempre digo, soy culpable de todo lo que no hacemos. Siempre hablamos de forestación, el programa se llama Programa Forestal. Pero para darles un ejemplo, programas de investigación pares de mi institución se llaman carne y lana, o leche. Entonces ya miran al producto. Entonces nosotros creo que tenemos que empezar a hablar más de madera, no solo de forestación, más de madera. ¿Por qué? Porque tenemos excelente madera. Estas tablas las cortamos hace muy poco de unos ensayos de pino, de 2 empresas. Estamos estudiando un poquito el comportamiento de madera entre empresas e instituciones, y fíjense qué clarito que está el manejo que tenemos de nuestros árboles. Cualquiera podría reconstruir en el medio el árbol joven, y luego ve la poda, y luego la madera que producimos. Este tipo de madera es casi único hoy en día en los pinos de la región. Y lo dicen expertos, no lo dice un simple ingeniero forestal como yo, convencido de nuestra madera. Y tenemos también productos de calidad que surgen de ese tipo de árboles. Tableros contrachapados, tableros de madera de pino, excelente madera de eucaliptus, de empresas que todos los que estamos en Uruguay las conocemos bien. Entonces, tenemos un sector forestal muy bueno, pero hablemos de madera. Me parece que la madera juega un rol clave en esto. Y después entramos a las casas de madera. Y ahí también tenemos esa paradoja y esa casa de madera asociando a vivienda social. No estoy tan seguro y no estoy convencido. Tenemos un split muy grande, y ahora vienen varias fotografías que me parece ejemplifican eso. Hoy en Uruguay hay un montón de empresas, basta con googlear, y estas cosas pasan acá. Tienen nombre, apellido, tienen lugar, son tangibles. Esto pasa acá. Y uno podría decir, hay para cada gusto. El que quiere, hay para cada gusto.
y hay gente que está construyendo en madera. Entonces, esa asociación algo simplista que hacemos, las casas de madera para algo simple, no es el caso. Tenemos un gradiente muy, muy grande de producción y creo que no lo estamos haciendo visible. Este tipo de actividades nos ayuda a hacer esto visible. Esto también es acá. Alguno a lo mejor fue a las termas de Daimán y no sé si prestó atención al techo, pero ese techo fue desarrollado acá y son también vigas laminadas. Y es una estructura bien interesante. Es del 2001. Llamé personalmente a la persona que es responsable de esto. Y recuerda que es del 2001. Y también tenemos estos casos. Hay capacidades en el mundo que ganan premios. Tenemos gente que hace diseño, ganan premios y muestran que hay capacidades en construcción, en diseño y en habilidades. Quiere decir que no podemos decir que lo que tenemos es lo que hay o algo por el estilo. Hay mucho más y hay gente que conoce y vio otras cosas y lo aplica en otros lados. En definitiva, forestación y o madera, si miro la cadena, estas cosas también pasan acá. Esos eucaliptus que ven a la izquierda producen madera y fabrican estas cosas, y estas cosas están en Uruguay, y no solo en el interior, como esa casa amarilla que ven ahí, sino también en la ciudad de Montevideo. Y miran el cartelito, dice por ahí, Intendencia Montevideo, un techo, capaz que alguien pudo mirar para arriba y no se dio cuenta que eso es eucaliptus producido aquí en Rivera. Recuerden el título, ¿no? Vivienda o construcción de madera, igual rápidamente lo asociamos con aspectos sociales. Hay un montón de otras actividades relacionadas. Eso es un poquito de la realidad. Los otros 3 puntos en los cuales me quiero focalizar ahora, también con un par de imágenes, son cierta brecha académica que creo que tenemos en madera. Sabemos muy bien, decía una colega mía, sabemos hacer árboles, quizás no sabemos hacer madera y quizás no sabemos todavía o no le dedicamos demasiada cabeza a las tecnologías y a las posibilidades que tenemos en la madera. Ejemplifico con investigadores de la Facultad de Ingeniería que en uno de sus concursos empezaron a hacer pruebas estructurales, hicieron este puente peatonal. Estuvo exhibido mucho tiempo ahí, en la vía pública, la gente lo podía ver en Montevideo. Luego esa misma gente propone la construcción de puentes de madera con sistemas estructurales, y lo que fue ese diseño, ese sueño, se transformó en una propuesta de trabajo que hubo que hacerla, quizás la única prensa que hoy tenemos en el país, del tamaño necesario para poder producir eso, y que se concretó, financiado por un proyecto de INIA, donde fue presentado, quizás muchos participaron de la actividad, y recuerdo que exigí, y ese camión ahí arriba es culpa mía, quizás no se ve en la foto, pero está cargado con material atrás, para que demuestre que realmente ese puente de madera soporta un camión cargado y que se le puede mostrar en vivo. Y allí fuimos con la gente y lo mostramos. Y generó mucha repercusión esto. Fue muy artesanal todo, pero fue mucha repercusión. Pero es madera estructural y es ese I+D, es esa brecha que tenemos en la academia. Y seguramente muchos recordarán también la famosa Casa Uruguaya, la Facultad de Arquitectura de la ORT, que ganó un premio muy importante, y también con madera, donde ya metieron aspectos de sustentabilidad y de eficiencia energética. Pero vuelvo a ese split, ¿no? Tenemos esas pequeñas puntas que las vemos como asombrosas, pero que tenemos que tratar de que pase a ser más costumbre. Ahí tenemos los otros aspectos que quería mencionar: interdisciplina, innovación, diversificación productiva. Hay gente que fue a más. Y cuando a más vamos, ese número de gente
es cada vez menos, ¿no? Los que construyen en madera, los que hacen aspectos de innovación en la academia, ya los que juegan y aportan más en punta, como por ejemplo lo que fue la construcción de la posada José Ignacio, hecha toda en CLT, que ha generado también prensa muy, muy interesante y que, bueno, a mí me invita, quizás soy forestal y tengo un sesgo, pero si miro esa última foto, ¿a quién no le gustaría ir a estar ahí? Y las personas que lo construyeron, y las personas que viven las primeras vivencias de la gente, dicen que es fascinante cómo la gente va y lo primero que hace, toca las paredes y toca la madera. Y un día húmedo y feo como hoy, los invito, si tienen ahí cerca, yo tengo alguna silla, toquen la madera, y después toquen una pared, toquen un trozo de hormigón, sientan la diferencia, percíbanlo, y van a entender por qué la gente va y toca. Y decir, atrae, la madera atrae, está más en nuestra genética natural que los otros productos, porque somos producto también de la naturaleza, los seres humanos, aunque a veces no nos comportamos como debiéramos. Esta gente fue a más, y hoy hay un sueño que era un esquema de un par de pisos. Ese esquema creció, hay mucho know-how e intercambio también con gente de Canadá, y es casi un hecho que ese edificio sale. Me atrevería a decir que estamos en el 90%, chequeado ayer a última hora, y saben que si se concreta sería el tercer edificio más alto del mundo, construido en madera, y lo tendríamos acá en Montevideo. El tercero más alto del mundo. Tuve que chequearlo, tuve que pensarlo 3 veces, pero sí. Y por mostrar uno de sus renders, donde están los autores de este edificio, personalmente, de vuelta, me invitaría a estar en un mirador de esas características y observar la ciudad. Obviamente con muchos aspectos disruptivos, si uno se imagina en Ciudad Vieja, tener un edificio de estas características, pero imagínense el atractivo, imagínense el impacto, imagínense todo lo que se generaría en nuestro país si concretáramos obras de estas características. La tecnología está, los fondos están, el interés están, restan un par de temitas administrativos. Quiere decir que es posible hacerlo. Y obviamente, cuando uno entra en la rueda, esto va más. Esto me otorgó la misma empresa poder mostrarlo. Probablemente muchos conozcan el edificio de la derecha, Piriápolis, y bueno, ya hay pensado un adicional en la izquierda con esta tecnología hecho en madera, y nuevamente tratando de encontrar con esta gente aspectos como, bueno, ¿cuánto carbono se fija? ¿Es el primero, es el segundo, es el tercero en el mundo? ¿Qué características tiene? Porque no basta con decir lo hicimos en madera, tenemos que decir cuánto se involucró, cuánto se tardó en crecer esa madera en Uruguay. Hoy lo decía la señora Frappier, ¿no? En Canadá lo que tardan los árboles, y acá la gente está fascinada de lo poco que crecen, de lo rápido que crecen. Entonces, digo, esos volúmenes de madera fijan una cantidad de carbono impresionante, y ese carbono queda ahí, y si se hacen el cálculo, algunos forestales que están conectados, calculen a 20, 25 metros cúbicos por hectárea y año que podemos llegar a producir en madera, siendo muy conservadores, cuánto tiempo necesitamos de crecimiento y de fotosíntesis para tener eso, y van a ver que es extremadamente poco. Y por último, lo de diversificación productiva, que me parece también importante destacar. ¿Por qué diversificación productiva? Por esa cadena que les mostré, todos los eslabones que hay. Ese eslaboncito chiquito tiene mucha dinámica, pero claro, está atado con la innovación también. La construcción de este tipo de viviendas, este tipo de estructuras y de casas, tiene un desafío y una ventaja adicional. Se construyen en lugares así. Les pido presten atención en las dos personas que están ahí, y traten de cerrar los ojos y mirar lo que es
construcción tradicional. Imagínense, no llegué a buscar, pero me hubiera gustado sacar un par de fotos de un par de manos de operarios de mampostería y un par de fotos de operarios de una carpintería. Yo me quedo pensando, digo, esta gente está trabajando en un lugar acondicionado, calefaccionado, con alta tecnología, produciendo un producto extremadamente amigable. Y esto no es blanco o negro, simplemente quiero hacer visible las oportunidades que hay en la calidad de las personas que van a estar trabajando en estas cosas. Y lo digo como ingeniero forestal, me imagino que especialistas en ergonomía, en salud, en bienestar humano, deben pensar en esas cosas. Y esto tampoco es apilar solo madera. Hay muchísima, muchísima tecnología e ingeniería. Esto no es una cosa solo de ingenieros forestales, de arquitectos, hay ingenieros, hay diseñadores, hay mucho cálculo ahí adentro, hay mucha tecnología que estamos en perfectas condiciones de, como hizo Canadá, y seguramente Gerard nos comentará, hacen la experiencia, luego traen otra más y luego empezamos a producirlo nosotros mismos. Si vemos otras tecnologías de otras fabricaciones y de otras industrias en el país, es lo mismo. Digo, si tienen la oportunidad de entrar a una planta industrial moderna, van a ver estas tecnologías. Toda esa diversificación productiva es un poco para contrarrestar esto que es lo que veo cuando salgo a mi casa caminando y veo nuestra madera en estas características saliendo directamente hacia afuera, vuelvo una para atrás. Me gustaría verla más de esta forma. Creo que ahí tenemos una oportunidad muy, muy, muy grande para avanzar. Por último, y con esto mis conclusiones, ¿por qué elegí el título? Elegí el título por las palabras que están ahí. Insisto con lo de madera. Tenemos que hablar de madera, es el producto que obtenemos de nuestra forestación y tenemos una oportunidad inmensa de agregar valor. Siempre lo repito, un referente de la producción frigorífica y gerente de unos frigoríficos más importantes del país, siempre me decía, mirad toda la tecnología que tienen ustedes para aplicar en madera. He escuchado que con la madera se pueden hacer desde postes hasta combustible. Tienen mucho más que con la carne. Con la carne, ya está. Entonces, por eso, madera. Hablemos de forestación y de madera. El uso residencial. ¿Por qué puse uso residencial y no solo casas de madera? Otro técnico del rubro forestal me decía, a veces estamos fascinados o queremos ir muy rápido y hacer toda la casa de madera. ¿Por qué no usar más madera en nuestra vida? Y por eso puse uso residencial. Usemos más madera en nuestra vida. ¿Quién no ha comprado por ahí algo que por un tema de precio y de otro tipo de productos, sea plástico, metal o algo, se quiebra, se rompe y no hay cómo repararlo? Lo que es en madera es reparable. Y en el uso residencial tendremos que poder llegar a utilizarlo. Máxime que la tenemos acá, la madera, no la tenemos que traer de afuera. Eslabón diferencial. ¿Por qué un eslabón diferencial? Ahí vuelvo al ejemplo de la carne. Cuando uno pregunta en el sector cárnico, ¿dónde fueron las últimas valores diferenciales? ¿En la trazabilidad? ¿En el bienestar animal? ¿En la eficiencia de la conversión de pasto a carne, para que las vacas en el menor tiempo produzcan más carne y emitan menos metano? Probablemente en breve en la trazabilidad de los productos veterinarios. Ahora, la carne es la misma. Entonces yo digo, bueno, tenemos un sector forestal, podemos hacer casas de madera, hagamos cosas diferenciales. ¿Cuánto carbono fijamos? ¿Cuánto fue la balanza comercial en lugar de producir con materiales importados versus materiales de producción local? En eso me refiero al eslabón diferencial. Cadena de valor forestal. ¿Por qué en la cadena de valor? Porque entiendo que en la construcción de casas y el uso de la madera en la construcción y en el uso residencial es parte de la cadena forestal.
Entonces, como forestales nos tenemos que sentir que eso es parte de nuestra cadena y nosotros somos parte de eso. No hace mucho miraba esquemas de la cadena de valor forestal alemana y ellos incluyen en muchos aspectos el papel, la impresión y toda esa producción como parte de la producción industrial forestal maderera. Entonces, seamos ambiciosos. ¿Y por qué Uruguay? Por una razón, diría que geopolítica. Principalmente. Tenemos un país que goza de una latitud que nos permite una fotosíntesis y un clima que nos permite producir esa materia prima tan valiosa como es la madera. No tenemos ninguna catástrofe ni climática, ni atmosférica, ni complicada. Y política porque tenemos un país extremadamente estable y que permite el desarrollo de estas tecnologías y de estos temas. En definitiva, me alegra no hablar de un problema, sino hablar de una oportunidad. Aprovechémosla y hablemos de madera, usemos la madera, hagamos diferenciación en nuestro rubro y bueno, mejoremos en definitiva la situación de Uruguay en este tema. Les agradezco mucho la atención y quedo atento a preguntas, dudas y a la moderación de Matías. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Roberto por la presentación. También te agradezco por la rápida respuesta que nos diste a la invitación por parte de UTEC a la actividad, lo cual valoramos enormemente y esperamos que podamos seguir contando contigo para otras actividades. Bien, haciendo algunas aclaraciones, por favor mantengan los micrófonos apagados para no interferir en las presentaciones. Si tienen algunas preguntas para realizar, las estamos anotando, pueden hacerlas en el chat, te lo agradecemos. Bien, y ahora vamos a pasar a la presentación entonces de Gerard Beaulieu sobre los sistemas y los productos estructurales de la madera. Presentando a Gerald. Gerald es director del Consejo de la Madera de Canadá y del Canadian Wood Council, licenciado en Ingeniería Forestal de la Universidad de Laval en 1982, ha contribuido notablemente al establecimiento de un centro regional de experiencia forestal en el este de Quebec, dirigido por varias organizaciones forestales, incluyendo la Asociación de Empresas de Desarrollo de Quebec, RESAM por sus siglas en francés, y la cooperativa forestal Fernand Beaulieu, disculpen ahí por las pronunciaciones, tal como lo decía hoy más temprano Felipe, y presidió la junta directiva de la Federación de Cooperativas Forestales de Quebec. En el año 2000 se convirtió en director de proyectos de Socodevi en Guatemala y asumió el liderazgo de un proyecto regional de gestión forestal sostenible en América Latina. Regresó a Quebec en 2003 para ocupar el cargo de director del Departamento de Investigación de Productos de Valor Agregado. De 2012 a 2016 ejerció como director de Desarrollo de Negocios en Geotraceability Limitada. Ha sido director de Sycovix desde abril de 2016. Entonces, Gerald, le agradecemos por la participación. Nos va a hablar sobre los sistemas y los productos estructurales de la madera. Bienvenido, Gerald. A ver si los escucha, Gerald. ¿Me escuchan? Perfecto. Ahora okay. sí. Entonces, primero quisiera agradecer a la embajadora de Canadá, allá, Jorane Frappier, que es una amiga mía ahora. Compartimos la misma pasión de la madera y de la gente también. Quisiera también felicitar a Roberto, que hizo una muy buena presentación. Él tiene más que un sueño, tiene una visión del desarrollo forestal, del desarrollo del mercado de Uruguay. Yo tuve la posibilidad de visitar su país varias veces en los 20 años
siempre yo vi cambio a cada vez, y cambio positivo en el tema del desarrollo forestal. Me fascina la rapidez de crecimiento de los árboles y también la rapidez también que la gente se involucre en el desarrollo de productos forestales y también del conocimiento del mercado y del uso potencial de su madera. Entonces, hoy voy a presentar un poco lo que se hace aquí en Canadá. Quisiera disculpar, disculpar mi español, yo olvidé bastante. Entonces, yo sé que está grabado, por favor, no se ve en los cines en Uruguay, por favor, solamente con las personas que les gusta la madera. Entonces, voy a compartir mi pantalla para presentar. Ahora se ve mi pantalla. ¿Ya se ve? Perfecto. Okay. Ok, entonces voy a tomar 40 minutos para presentar los sistemas y productos estructurales de madera. Voy a hablar de productos y también al final yo quisiera compartir mi experiencia y la visión también que tenemos con la prefabricación. Se ha iniciado también en Uruguay este tipo de sistema. Entonces, antes de entrar en la presentación, quisiera compartir un poco lo que ocurre en el sistema de la construcción. Es algo muy complicado. Hay una serie de actores que tienen una mente diferente. Aquí, entonces, en el proceso de concepción de una obra, hay el cliente que tiene un sueño, que necesita algo. Y viene después el arquitecto, que él tiene también un sueño para desarrollar algo distinto de lo que hay en el mercado. Y viene el ingeniero, que él quiere también distinguirse en el mercado para proponiendo algo diferente y algo muy, muy estructural y muy sólido. Y después hay el contractor que va a construir la obra, que él le gustan las cosas muy, muy simples. Entonces siempre va a tratar de quedarse muy, muy simple con la obra. Y al final, si no hay una buena colaboración, eso ocurre. Entonces, a partir del sueño del cliente, hay un proceso donde la colaboración es muy importante para evitar esta obra que no funciona con el sueño del cliente. Entonces, más serioso, pero no tanto, voy a entrar en mi presentación. La primera sección voy a hablar de los productos y de los sistemas estructurales. ¿Por qué los dos juntos? Porque el mercado dicta lo que se necesita para construir. Entonces, un producto en sí puede existir, pero es nada si no hay una demanda para este producto. Entonces, este producto entra en un sistema estructural. Hay un lugar muy preciso para colocarlo. Entonces, disculpa, Giral. ¿Podrías agrandar un poco la presentación? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Podrías agrandar un poco la presentación? Creo que algunas personas... Agrandar, lo tengo con mi... A ver, maximizar. Maximizar, pero Gerard, lo tengo con mi pantalla quizás, completa. sí, quizás tú lo tienes en el modo de visión de dos pantallas. Tú tienes la presentación Okay. en una... Yo tengo la buena pantalla. Exacto. Tienes que dar vuelta darle la buena pantalla a nosotros y tú quedarte con la mala pantalla. Ok. Gracias. Entonces voy a ver cómo yo puedo compartir. Discúlpame. No, por favor. Ok.
Ok. ¿Ya se ve? ¿Pueden ver mi presentación? ¿No? Sí, perfecto. Ahora la vemos perfecto, Gerard. Ok, entonces, discúlpame por eso. Entonces, la primera cosa que quiero hablar es aquí va a estar mi presentación en los sistemas. Hay diferentes sistemas. La estructura liviana de madera, es el primero que yo voy a presentar. Y es un sistema muy conocido aquí en el país. En toda América del Norte se usa este sistema para construir las casas. Y también se usa este sistema ahora para construir edificios más altos, como 6 pisos aquí en Canadá, en América del Norte también. Pero cuando se va con altura se necesitan productos muy especializados que solo la madera maciza. Pero este sistema tiene buenas ventajas. La economía, la disponibilidad, porque hay muchas empresas que pueden producir los productos que se necesitan para construir este tipo de edificio. La experiencia con muchos años, más que de 300 años que usamos este sistema de construcción aquí en América del Norte. Y tenemos también un buen sistema de prefabricación con muchas empresas en todo el país que pueden abastecer este mercado de construcción. Y es muy liviano, entonces no hay que hacer ¿cómo se llama? La fundación del edificio con mucho concreto, entonces hay una ventaja muy interesante al momento de poner el sistema en construcción. ¿Y cuáles son los productos en este sistema? Hablamos de cerchas livianas para hacer el techo. Hablamos de vigas también. Aquí se puede ver las vigas para hacer el techo del primer piso y el piso del sótano. Y también podemos hacer los muros, un sistema que entran en los muros. Y para ir más alto, usamos madera de ingeniería como RBL, PSL y LSL. Son productos que se hacen con astillas o con partes de contrachapada de madera. Entonces, esos son productos que se han desarrollado con el tiempo para abastecer este mercado con productos de más inteligencia y más resistencia. El segundo, y se puede ver aquí de productos que se usan en este tipo de estructura, el sistema estructural, las vigas en I. Eso es se puede ver aquí un panel, aquí es un panel de astillas con 2 piezas de madera aquí que se encolan para dar una resistencia mecánica muy alta. Entonces hay con madera maciza y también con madera de ingeniería que se puede usar dependiendo del mercado o del uso que se va a hacer. Hay otros tipos también de viga abierta con conectores metálicos. Aquí es una tecnología muy desarrollada aquí en América del Norte y tenemos también otras tipos de viga colada con núcleo de madera encolada, entonces, y con una mezcla también de sistema. Eso se diseña basado sobre la resistencia que quiere tener en su edificio, con la estructura de madera. Y también hay el núcleo de metal que se usa. Depende del uso, depende también de las características del edificio final. Aquí es un ejemplo, es un gimnasio de una escuela, entonces toda de madera. Entonces, eso fue un proyecto muy interesante porque ellos tienen un presupuesto muy bajo y el arquitecto ya se inició el diseño
de este gimnasio usando la madera y respecto al presupuesto. Aquí es una fábrica de paredes y de cerchas de techo que está en el norte de Quebec. Pueden ver el alcance de 24.4 metros con las cerchas y también las paredes prefabricadas de hasta 5.5 metros de altura. Entonces es una obra muy interesante donde se puede demostrar la capacidad y la resistencia de la madera y también a qué punto el diseño puede sacar un producto muy interesante y muy resistente. Y aquí es un edificio, una oficina de 2 pisos, totalmente de madera, donde se usó el sistema de Viena estructural. Pueden ver al interior, aquí es la cercha que están aparentes, que han pintado en blanco. Eso da un ambiente muy interesante a los trabajadores. Entra la luz y aquí hay un ambiente muy positivo. Aquí en el norte de Quebec, muy fuera de la ciudad de Quebec, como 2.000 kilómetros al norte, hace frío, se llama el Pergélisol, entonces el suelo congelado al año completo, solo un poco meses o días que no hay hielo y nieve, y hay mucho viento, mucho aire, entonces no hay posibilidades de producir el concreto en hormigón allá. Entonces, la madera es un producto que es muy adecuado para este tipo de edificio. Aquí es un centro de salud que se ha construido toda de madera y pueden ver el complejo durante la construcción con todos los sistemas prefabricados que han venido del sur de Quebec y allá con un par de hombres se puede construir eso en muy poco tiempo porque la estación de construcción la época de la construcción está muy chiquita. Entonces se tiene que aprovechar de esta ventana para construir este tipo de edificio. Oh, perdón. Y aquí el código de construcción cambió hace como 8 años. Antes, después, 1941 no se podía construir más alto que 4 pisos usando la madera. Pero con nuevas tecnologías, con nuevos conocimientos, hemos cambiado el código de construcción aquí en Canadá y ahora podemos usar este sistema de estructura liviana de madera hasta 6 pisos de altura. Entonces, son edificios muy interesantes porque muy estables, muy livianos y también muy económicos para construir. Eso tiene mucha atracción en el mercado de los apartamentos aquí en la provincia de Quebec y también en todo Canadá. Un otro sistema que se llama Post and Beam en inglés y vigas y columnas en español, put y colonne en francés. Entonces, este sistema es un sistema que es antiguo en el sentido que se usó al inicio del siglo pasado, pero después del cambio de los códigos de construcción que se paró en edificios más altos, porque había edificios de 9, 10 pisos, todo de madera, usando este tipo de sistema en el pasado. Pero con el cambio de código se paró de usar, pero ya está de vuelta con un sistema muy interesante y se puede construir aquí en Quebec, Canadá, se puede construir hasta 12 pisos usando este tipo de madera. Y ¿cuáles son las ventajas de este sistema? Se puede quedar aparente, entonces se ve la madera, como lo habló Roberto y mostró también Roberto en el proyecto que tienen en Montevideo. Entonces la calidad estética, el bienestar de las personas que viven en este ambiente con madera aparente es muy importante. Hay una resistencia, un diseño también que
que hacen que los espacios son más grandes, más amplios, y hay una demostración hecha que este sistema resiste muy bien al fuego, porque la resistencia al fuego de la madera es algo predictible. Entonces, se puede predecir que una pieza de madera va a quemar y después se va a carbonizar para protegerse. Y se puede calcular la rapidez del fuego. Entonces, eso es muy interesante. Ponemos madera para hacer el barbecue, pero el rodicio, pero podemos usar también con mucha seguridad la madera para construir con este tipo de producto. Y la otra cosa que es muy interesante, la madera es un producto, un material muy interesante para producir en curva. Entonces, los arquitectos les gustan mucho eso porque se puede producir edificios en curvas y que se distinguen en el mercado. ¿Cuáles son los productos que se usan en este tipo de sistemas? Primero, la madera maciza. Existe madera de piezas grandes, 8x8 pulgadas, 10x10 y también otra dimensión. Y hay un nuevo producto, no nuevo, pero un producto que se desarrolló con el tiempo, la madera laminada encolada, y también producto de ingeniería como el PSL, LVL, que es una contrachapada de madera de contrachapada laminada, y el PSL, el Parallel Straight Lumber, es un producto como de astillas que se compresan y que se encolan para hacer un producto muy interesante en el tema de la resistencia y de la recuperación también de madera. La madera laminada encolada es un producto que existe hace muchos años, pero hay muchas ventajas de usar este sistema. La pieza aquí a la derecha es una pieza maciza. Aquí es una madera encolada, entonces se puede cortar, eliminar los defectos, juntar y después encolar y hacer una pieza de madera muy estable y con una distribución homogénea de los defectos en la madera. Más que todo, se puede también controlar mejor la distribución de la humedad. Aquí a la derecha se ve la pieza maciza con su núcleo de humedad, que es muy difícil para secar todo eso al corazón. Aquí puede ver las piezas encoladas con sus centros, sus corazones de humedad. Entonces, esta pieza está mucho más estable para usar en sistemas de construcción. Entonces, tiene una estabilidad, una estabilidad dimensional muy alta y predictible. Y lo que es muy interesante, que hemos también, aprovechando de lo que conocemos, podemos conocer, tenemos sistemas para evaluar la resistencia mecánica de cada pieza, no tablero, pero cada pieza de madera. Entonces podemos, conociendo eso, podemos colocar las piezas con baja resistencia en el centro y con más alta resistencia en los arriba y abajo de la pieza para construir una viga con alta resistencia y algo predeterminado. Entonces, eso es una fórmula muy interesante para desarrollar productos de alta calidad. Aquí es un ejemplo de edificio que se ha construido hace como 10, 12 años al norte de Quebec con una comunidad indígena. Aquí es un edificio, una torre de 6 pisos, es un edificio para trabajar, entonces una oficina.
Y aquí es la vista del exterior. Se puede ver la estructura aparente que hay adentro, también la luz que entra. Entonces eso da un ambiente muy positivo y muy atractivo para la gente que trabaja allá. Entonces, aquí es un edificio de un almacén de muebles. Entonces, esta empresa ha decidido de construir 14 almacenes, edificios del mismo tipo aquí en la provincia de Quebec. Entonces, ahora tienen 4 construidos. Han visto un cambio muy importante del cliente. El cliente se queda más tiempo y compra más en este tipo de almacén en comparación con los almacenes que ellos tenían de acero y de otro material. Entonces, hay un link directo entre el bienestar de la gente que se encuentra en este tipo de edificio y su comportamiento behavioral. Y hay también que entender que se puede mezclar los productos para sacar una estructura mixta, dependiendo del tipo de edificio, del uso del edificio o del código de la construcción. Eso es posible. Se puede hacer una mezcla de madera con madera. Entonces, aquí es un ejemplo. Y la ventaja primera de este sistema es la optimización del coste. Entonces, se puede mezclar y usar diferente material para encontrar el presupuesto. Se puede también optimizar el uso del material dependiendo todavía del presupuesto y también del uso final del edificio. Y se puede también realizar proyectos de mayor amplitud. Mezclar los sistemas cuando se necesita eso. Aquí es un centro multifuncional en una comunidad, una ciudad de Quebec. Entonces ellos tenían un presupuesto muy fijo y bajo. Hemos trabajado con ellos querían usar la madera. Entonces, lo que hemos hecho es proponer la madera maciza o la madera maciza y el sistema de madera liviana para balancear el presupuesto, y al final ellos tuvieron un edificio muy interesante con la parte pública, cuando se puede ver la madera aparente, y la parte de las oficinas, donde no se ve la madera, pero tienen la madera liviana en las paredes. Entonces, el carbono que se fijó en ese edificio es muy interesante, y usar la madera en lugar de usar otro tipo de material, hizo que el carbon footprint fue disminuido. Aquí es otro ejemplo de un almacén de coche, de carro. Entonces es una mezcla de sistemas donde funcionó muy bien, porque todavía había un sueño del propietario para tener este tipo de edificio con madera aparente para desarrollar su clientela y también respetar a su presupuesto. Entonces, eso fue realizado y tuvo un éxito muy grande. Aquí es un otro ejemplo, es la Universidad Laval, es el Centro Forestal y de Ciencias Forestales. Entonces es un edificio que tiene 10, 12 años. Fue construido con una mezcla de material de productos forestales y que vienen de todo el país, de la Colombia Británica y de Quebec también, porque no había fábrica para producir este tipo de producto aquí en Quebec en este momento. Fue un éxito también, y fue algo que hizo una demostración muy interesante del potencial del uso de la madera en estructura como este tipo de edificio. Las cerchas, entonces usamos la madera y usamos la madera liviana. Aquí es una granja lechera.
Entonces, el señor, la familia quería tener una granja de lechera toda de madera, porque hubo en el pasado el uso del acero que prefabricado. Entonces, eso fue una época donde se usaba mucho más acero que madera en este tipo de edificio. Entonces, pero el señor tenía una granja biológica, orgánica, entonces quería tener madera y se hizo este diseño para usar cerchas de madera con columnas para construir este edificio. Y se puede ver, no es complejo, pero hay una complejidad de diseño, pero que da un resultado muy interesante al final. El señor está muy contento y yo pienso que las vacas están muy contentas también. Pero la historia no dice si dan más leche o menos, no hizo la comparación. Aquí es un centro deportivo y cultural en una ciudad donde se puede ver el uso de la madera en las cerchas, es en madera encorada, vigas encoradas con curva. Entonces, un ejemplo que se puede trabajar la madera en curva y da un resultado muy interesante. Eso no se puede hacer con hormigón, es muy complicado. Se puede hacer, pero muy complicado que hacer. Entonces, la madera muy liviana y da una estructura que es muy interesante. Y también se mezcla con otro material. Aquí es un techo con cercha de madera mixta con acero. Entonces se puede ver, no son cables, pero son piezas de acero que hacen la conexión con las piezas de madera. Entonces, usando eso, la universidad que ha construido esta arena para jugar hockey o otros deportivos durante el invierno, han respetado su presupuesto porque tenía una arena, es un edificio muy amplio con un alcance muy largo. Entonces querían tener una buena resistencia y querían tener piezas de madera más estrechas. Entonces eso funcionó muy bien con la optimización del presupuesto y también la optimización de los materiales que se han usado en este proyecto. Y al final fue las curvas, eso ha dado un resultado muy interesante con el diseño de un edificio que ya está muy bonito y a la gente le gusta mucho eso. Y usamos también cerchas en puentes. Entonces, Roberto ha hablado de proyectos de puentes en Uruguay. Aquí usamos la madera hace mucho tiempo, pero ahora usamos productos de ingeniería como cerchas de madera que se prefabrican y que se unen en el sitio. Aquí es un puente muy largo y se puede ver la estructura que se asamblan una vez en el sitio. Son distancias muy largas, entonces usar el hormigón, eso es muy costoso y también complicado porque tenemos en invierno allá son 40 menos 0 durante un par de meses, entonces no se puede, y es la época donde se construye este tipo de obras porque es la época donde hay menos impacto sobre el medio ambiente. Entonces la madera da muchas ventajas en este sentido. Perdón. Entonces aquí es un estadio de soccer en Montreal que ganó premios internacionales. Es una estructura muy compleja, pero es una demostración que se puede usar la madera en estructuras muy complicadas y que casi no hay límite en el uso de la madera cuando el diseño funciona y que el presupuesto está también para usar eso. Han analizado la comparación de este estadio usando otro tipo de material y la madera fue algo que era muy competitivo. Costoso pero competitivo.
y también ha dado un resultado muy, muy, muy interesante al final. Yo hablé también de los arcos, que la madera permite de hacer eso. Entonces aquí es un arcos de madera laminada hasta 90 metros. Entonces eso da una forma muy interesante para el estadio de soccer, porque hay que considerar, y no voy a enseñar lo que es el soccer a mis amigos de Uruguay, porque ustedes conocen más que yo, pero yo sé que se necesita una altura para que el balón se traslada de un lugar al otro. Entonces, esta forma de construir este material, eso ha permitido de hacer una estructura muy, 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 muy adecuada. Y al final tenemos el estadio de Laval también, que aquí es el mismo diseño. Y allá se hizo la comparación del coste entre esta estructura de madera en comparación con una estructura de metal. La estructura de madera al final ganó. Era más económico construir con este tipo de estructura que construir en metal. Entonces, eso fue todavía otra vez una muy buena demostración que la madera se puede usar en edificios de gran amplitud. Aquí es el resultado final de este estadio de soccer que se puede ver en la ciudad de Quebec. Aquí es un sistema para construir los arcos, no es algo muy complicado, se necesita un poco de mente y de inteligencia para desarrollar estos sistemas y sistemas mucho más desarrollados ahora para producir eso. Voy a hablar, el último sistema que voy a hablar son paneles de madera maciza, que es algo un poco nuevo, hace 25 o 30 años que está existiendo en Europa, pero aquí en Canadá, como 10, 12 años que vino el sistema. Entonces, conocen al CLT, la posada que Matías ha construido en San Inicio, es hecho de CLT, y tenemos también el NLT, que es el Nail Laminated Timber. Son piezas de madera que se asamblan con claves, algo muy sencillo para construir, pero en solo una dirección. Aquí es una contrachapada, como una contrachapada. Pueden ver la madera que se va en línea, y en el otro sentido hay perpendicular, hay una otra pieza de madera. Entonces se puede hacer CLT de tres capas, de 5 capas, 7 hasta 9 capas de madera. Depende de la resistencia que se necesita. Entonces, la ventaja de este sistema, de este producto, es la gran resistencia estructural, la estabilidad dimensional, porque eso trabaja en los dos sentidos, la resistencia al fuego, porque es una madera maciza, la rapidez de instalación también, que es una ventaja muy importante. Eso reduce el tiempo de construcción de casi 50% en comparación con otro material, y permite de hacer edificios de gran altura. Aquí gran altura empieza a 7 pisos, aquí en Quebec, en Canadá. Y aquí es un edificio que está en la ciudad de Quebec, que tiene 12 pisos de madera sobre un podium de hormigón, de un piso de hormigón, porque este edificio se encuentra cerca de un río donde se puede hacer inundación. Entonces han calculado que se necesita que hacer un podium de concreto para proteger el edificio de madera contra las inundaciones. Entonces, aquí es un edificio que se ha construido en 6 meses. Son 92 apartamentos en la ciudad de Quebec, y fue un éxito. Fue el edificio más grande con apartamento en esta época. Se ha construido hace 3 años.
Y también hemos desarrollado un estudio de casos. Si se van a visitar nuestro sitio web, secobois.com, se puede bajar estudios de casos en francés y también tenemos unas en inglés también que se puede bajar y ver un poco el sistema y la manera de construir este tipo de edificios. Entonces, si quieren ver más detalles, pueden visitar nuestro sitio web. Aquí es un complejo en uso de CLT en Montreal. Son 13 con un total de 434 unidades, apartamentos en el centro de la ciudad de Montreal. Fue un éxito para que sea apartamento para alquilar o para vender. El mercado tuvo una reacción muy, muy positiva en este nuevo tipo de madera, porque en los apartamentos, como se puede ver aquí, se puede ver la madera, se puede ver partes de madera. Entonces, a la gente le gusta mucho este diseño y también le gusta ver, tener este ambiente con madera aparente. Aquí es un edificio de 18 pisos en Vancouver que se ha construido hace 4 años. También se ha construido muy, muy, muy rápido con sistema prefabricado. Y pueden ver con 6 personas, 6, 7 personas trabajando para este sistema. No hay vigas en este sistema, hay solamente CLT, panel de CLT y también columnas de madera encolada y con un sistema muy, muy, muy ingenioso de conexión entre las columnas saliendo hasta 18 pisos. Entonces, fue también un éxito que ha permitido de construir otros proyectos de la misma amplitud afuera en el mundo. Yo hablé también del NLT, es un panel de madera maciza, pero es una 2x4, 2x6 en pulgadas que se unen. Entonces se llama el Millfloor. Se usó mucho en el pasado en las fábricas y también en casas para hacer el piso con una resistencia muy alta. Entonces es muy económico, solamente se usa claves y madera. No hay adhesivo, entonces para el medio ambiente es muy amigable. Una buena resistencia al fuego también y se instala muy rápido. Aquí es un ejemplo de una fábrica de productos de madera. Entonces se puede ver el techo con vigas de madera encolada y también con aquí la parte del techo también del cielo con NLT. Entonces es un producto muy popular que se usa aquí en Canadá en cierto tipo de edificio. Hay un otro sistema también que se ha desarrollado en Europa y que se usa aquí en América del Norte. Son paneles compuestos de madera maciza con hormigón. Entonces, la mezcla de los dos materiales da una acústica, performance de acústica muy interesante en los edificios y también van a contribuir a la estabilidad del edificio, depende del tipo de edificio. Entonces aquí es cómo se hace la instalación de los sistemas. Eso es un ejemplo de pisos donde se va a colocar la capa de hormigón aquí con sistemas para desarrollar el efecto compuesto del sistema. Y mi última foto aquí es un edificio que tenemos aquí en un laboratorio en Quebec. GLK quisiera tener un edificio de alta calidad con mucha luz para su personal. Entonces querían tener algo muy, muy único en el mundo
y se desarrolló este diseño que es un edificio muy interesante para vivir, para trabajar también. Y acá, mi última parte de mi presentación y voy a hablar de la prefabricación, que es un eslabón muy importante en la cadena de valor para sacar productos y también instalar con mucho más rapidez en el sitio. Entonces, tenemos dos sistemas de prefabricación. Aquí tenemos la prefabricación de muros, también de pisos, con secciones y cerchas de techos. Y tenemos el sistema modular donde se construye en una fábrica un módulo completo que se puede venir también con revestimiento exterior y también con todo el revestimiento interior también. Y podemos ver en el mercado que casas o edificios de 3, 4 pisos con todo instalado en el módulo. Entonces, eso pueden imaginar la rapidez de construcción cuando se asambla todo eso en el sitio. Entonces, la prefabricación que sea de productos como a la izquierda o modular, aquí es muy, muy importante para poner más madera en los edificios para hacer más económico también. Porque si se puede reducir el tiempo de construcción, eso se puede monetizar, poner en plata en eso. Si su edificio está listo 4 meses antes y tienen $20,000 por mes de ganancia, son $100,000 de ganancia que pueden tener usando este tipo de sistema. Y todo se fabrica, entonces, todo se fabrica en el interior, entonces hay una precisión porque se puede usar máquinas muy desarrolladas y se puede automatizar también en fábrica. Se puede optimizar también el uso de la madera, reducir los desechos. La madera, la mano de obra aquí en las fábricas están más costosas, menos costosas que en el sitio, porque tenemos sindicatos en las plantas, pero no es el mismo trabajo, no es la misma fuerza que se necesita para asamblar todo eso. Entonces, eso sale más económico de construir este tipo de producto en una fábrica. Y también va mucho más rápido para instalar en el sitio y se puede desarrollar el módulo justo a tiempo, que vale mucho porque no se acumula productos en el sitio y se instala cada vez que entra un camión, ya están listos para instalar los productos. Entonces, en conclusión, yo pienso que pueden entender que es muy importante de desarrollar sistemas estructurales. Sistemas estructurales no viene solo, viene con una selección de productos que se pueden asamblar, poner juntos dependiendo de la estructura final que necesitan. Existe una multitud de sistemas, depende del uso. Se puede combinar los sistemas también para optimizar las fuerzas de cada sistema y al final tener un edificio muy con alta performance. Y también tenemos aquí el material correcto en el lugar correcto. Entonces hay lugares donde la madera puede performar muy bien y donde otro material, combinando con otro material, se puede usar también. La fabricación es muy importante en todo este proceso de construcción. Y han visto con mi inicio de mi presentación que la colaboración entre los profesionales de la construcción es muy importante para salir con un edificio, un producto que conviene al deseo del cliente. Muchas gracias por su atención.
No, muchas gracias a usted, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Gerald, por la presentación. Vamos a pasar a leer algunas de las preguntas que dejaron en el chat. Tenemos algunas preguntas dirigidas a Roberto y otras para Gerald. Bien, alguna de las preguntas decía Jean-Pierre, preguntaba ¿de qué manera se trabaja en Uruguay con los arquitectos para educarlos e instruirlos en las posibilidades constructivas de la madera? Porque decía que acá básicamente se utiliza el hormigón, el armado y el ladrillo. Eso sería para Roberto más que nada, y pasando a leer otra pregunta, las leemos todas y después los disertantes pueden responder. La otra pregunta es de María Treyes, que dice, buen día, ¿en algún proyecto se está pensando en el uso residencial, en incluir subproductos realizados a partir de residuos madereros de los aserraderos? Ejemplo, palies, briquetas para calefacción, o como material de construcción en ladrillos de acerrín prensado. Esa sería dirigida para Roberto también. Y tenemos algunas preguntas para Gerald. Una de ellas decía, de María del Huerto Delgado, esta es para Gerald, uno de los temas culturales, como planteó la embajadora, tiene que ver en parte con la durabilidad de las construcciones en madera y su mantenimiento. ¿Cómo es el tema del mantenimiento de las construcciones en madera en Canadá? ¿Cómo se realiza y cada cuánto? Y tenemos otra pregunta más que está en el chat, a ver si me la puedes poner ahí. Chat. Bien, una pregunta de Eduardo Rodríguez, también para Giral. ¿En la cimentación de los edificios usan madera? Pregunta, en la base de los edificios si usan madera. Bien, esas serían entonces dos preguntas para cada uno de los disertantes. Agradecemos, capaz que si quiere comenzar Roberto. Ok, me tomé algunas de esas preguntas que tú me mencionabas. Si me permitís, asociaría la pregunta de Jean-Pierre Gilbert con la de Liliana Profumo, que ya estuvieron chateando con Alejandro Benítez el tema de las normas UNIT, etc. En realidad el tema de la educación es un debe. Yo en mi presentación ponía esa brecha que tenemos entre lo que es innovación y lo que es formación de personas, o I+D, en el tema madera y en el tema construcción. Por ahora es un ejemplo, digo, si hablan con cualquier persona que está a cargo de un aserradero en Uruguay, es probablemente un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, muy probablemente recibido en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y los únicos materiales que vieron en su vida fueron metal, hormigón y con suerte un poco de plástico. Nunca vieron más. Entonces aprenden andando. En arquitectura hay un par de cátedras, seguramente si hay gente en el chat que conoce mejor, por favor, que complemente. Hay un par de cátedras, un par de profesores que sé que están involucrados con el tema de madera, tanto en la Facultad de Arquitectura de la UDELAR como en la Facultad de Arquitectura de la ORT, y no hace mucho se logró hacer en formato de convenio una diplomatura en construcción de madera entre ambas facultades de dos universidades distintas. Tengo entendido que fue todo un desafío para las personas que gestionaron esa oferta académica. Liliana ya agregaba también la complejidad del cálculo estructural. Bueno, en la Facultad de Ingeniería existe la cátedra de estructuras y de transporte, no sé la razón por la cual están esas dos áreas juntas. Hasta no hace mucho teníamos una persona, una referente en ese tema ahí, volvió a su país natal, España, pero me consta que en esa cátedra, que fue la que desarrolló esos puentes de madera financiados por un proyecto de INEA, existen las herramientas para evaluar y estudiar
la estructura de materiales, y la madera es un material más. Quizás hay que entrar un poquito más en ese tema. Entonces, creo que nos falta esa interdisciplinaridad también en la formación. El tema de la construcción y el uso de la madera no es solo un tema de forestales, no es solo un tema de arquitectos, no es solo un tema de ingenieros, y no es solo un tema de otros actores que están pensando, como decía Gerald, en el bienestar de las personas, en la calidad de vida, y obviamente, ¿por qué no? Si pensamos en gente que está trabajando en clima y en cambio climático, etcétera, también tiene un rol. A la segunda pregunta que me derivabas, Matías, la de María Daniela Treyes, el uso de residuos de aserraderos, no me consta. Sé que hay gente, incluso que algún ejemplo mostré de esas empresas, están probando, por ejemplo, rellenar paneles con alguno de esos productos, sea serrín, sea viruta, etcétera. Es decir, la fantasía no tiene límites en eso. Hay que probar, hay que pensar cosas nuevas, luego, obviamente, pasarlo por toda esa evaluación y ese testeo, por las preguntas que ahora le toca responder a Gerald, que son, se prende fuego, se pudre por los hongos, podemos usarlo en el piso, la madera, cuánto dura la madera, hay que hacerle un tratamiento, etcétera. Pero me consta que a la fecha no se está usando eso. Por ahora ahí, dejo por ahí. ¿A mí me toca? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Roberto, por las respuestas a las preguntas de los participantes. Ahora sí, si quiere, Gerald, ya puede responder las preguntas. Sí, Podemos volver a leerlas. pero sí me recuerdo la primera. Entonces, el tema cultural con la durabilidad de la madera. Eso es una muy buena pregunta. Tenemos la misma preocupación de la gente, pero tenemos más experiencia en el uso de la madera en nuestras casas. Y la gente sabe también que se puede mantener la madera. Si se usa y se diseña para uso interior, no hay problema de durabilidad con la madera, si se protege adecuadamente. El mismo al exterior, hay tratamiento de madera que se puede proteger la madera con el revestimiento exterior. Pero hay también buenas prácticas para instalar la madera al exterior o sistemas proteger la madera, porque aquí tenemos un clima muy duro durante el invierno, con la nieve, con el frío, y también con la lluvia. Entonces hay que proteger la madera. Y hay también preocupación con el tiempo para mantener la madera. Entonces, es un tema casi similar que tenemos entre Uruguay y Canadá, pero tenemos estrategia y también productos para proteger y mantener la estructura de madera. Y tenemos también edificios de más que 100 años, tenemos puentes de más que 100 años que ya están todavía en operación. Entonces, tenemos ejemplos que cuando se hace de una buena forma, se puede usar madera y se puede tener una muy buena durabilidad. La segunda pregunta, ¿la puedes repetir, por favor? Sí. La segunda pregunta, Gerald, sería si en la cimentación, en la base de los edificios, utilizan madera. Preguntaba Eduardo Rodríguez. Casi toda la base de los edificios están hechos de hormigón, de concreto. Entonces se usa en el norte estructura de madera para hacer la base de los edificios, pero es algo muy raro. Aquí voy a decir que casi 100% de los edificios tienen una base de hormigón y de concreto, sobre lo cual ponemos la estructura de madera. Muy bien. Bueno, hay una pregunta más.
Sí, sí, si me permitís, Matías, hay dos más que creo. Sí, que estuve mirando que en el chat y que se repitió en una. Alicia Imbacas preguntaba por el tema de la fabricación de CLT, dónde es que se están fabricando. Es cierto que lo que se construyó hasta ahora en CLT es proveniente de Italia, es probable que alguna obra nueva venga de material de Canadá. Gerald y Joan lo saben bien, Canadá hizo la experiencia de que comenzaron importando ese material, comenzaron importando la tecnología, es decir, ellos están, si se quiere, 10, 12 años adelante nuestro. Entonces, nosotros podemos, si no queremos que dentro de 10 años ellos estén 25 años y dentro de 10 años más ellos estén 35 años adelante nuestro, capaz que tenemos que pensar con esa experiencia de traer la tecnología desde afuera. En Uruguay no se fabrica CLT, en Sudamérica hay, hasta donde sé, solo una fábrica en Brasil. Como bien comentaba Alejandro Benítez, asociado a esa pregunta también, fabricar CLT tiene sus requisitos, no es solo encolar madera, tiene que ser un tratamiento especial, pero no es imposible, existe la tecnología, es decir, producimos celulosa de primera calidad y es con tecnología de otro país. Esto es lo mismo, nada más que de mucho menor envergadura. Entonces, bueno, hoy no, con un poquito de suerte, no tengo mucho más para adelantar, pero con un poco de suerte, en breve puede ser que tengamos la primera fábrica de CLT en Uruguay, lo que nos va a permitir, quien les dice, no solo producir para nosotros, sino también exportar. Otra de las preguntas estaba en todo lo que era la normativa. Vi que en el chat ya se respondieron. Ahí Alejandro Benítez gentilmente explicó, intercambiaron cuáles son las normativas que hay. Esto está variando mucho. Recuerden que una cosa es la normativa de la UNIT, que entiendo es para la clasificación de madera. Luego hay distintas otras normativas de construcción, a veces varían en función de las intendencias y de los proyectos que se presentan, pero los ejemplos que mostré, y aprovecho ahí mismo a responderle a Katia Arriola, que preguntaba si las empresas eran uruguayas o extranjeras que estaban acá construyendo, son todos casos de acá, son todas empresas uruguayas y son todas construcciones en regla. Quiere decir que quizás todavía lleva un poquito más de tiempo que una construcción habitual, pero los trámites, me refiero a los trámites, pero es todo, son todas empresas uruguayas y la normativa se va a ir dando en la medida que se vaya exigiendo ese tipo de construcción. Insisto, las intendencias juegan un rol importante en lo que es el ordenamiento urbano, distanciamiento entre casas dentro de un terreno, etcétera, por seguridad, por incendio, etcétera. Ahí seguramente los arquitectos van a tener mucho para aprender. Y me gustaría remarcar, Matías, si me permitís, que si bien no es una pregunta, pero Gerard lo menciona, el tema del tiempo en la construcción, el tema del costo en la construcción, muchas veces por falta normal de experiencia, pero Gerard lo demostró, la gente queda asombrada con la velocidad que se puede construir esto en el sitio. Las experiencias de Uruguay les ha pasado exactamente lo mismo. Cuando alguien esperaba que ese hotel se construyera en un año y de repente estaba construido en 6 meses, el propietario no lo podía creer. Y depende de la ingeniería y de las obras, hay varios casos donde se puede estar un poquitito incluso por debajo de los costos, debido a que muchas cosas se fabrican, se producen en un lugar aparte. Y ahí me trae el recuerdo de la famosa carta que nos presentaron en la Carta de la Madera, que nos presentó el equipo de Quebec cuando nos visitó en Uruguay, de por qué no pensar, tratando de atender la consulta de Javier García, que pregunta si hay exoneración impositiva. Capaz que eso puede ser un poco muy rápido, pero ¿por qué no pensar en la experiencia canadiense, donde se dijo, si usted hace una obra pública de determinada envergadura, tiene que presentar por lo menos una alternativa revisable y viable en madera? No quiere decir que se construya en madera, pero por lo menos preséntelo, dedíquele un tiempo a eso. Después tomaremos las decisiones. Eso recuerdo bien clarito, fue uno de los primeros pasos que hizo Canadá y que me parece que no es
imposible. Y los elementos adicionales como la fijación de carbono, la calidad de la mano de obra, la forma de trabajar, Gerald mostraba esas fotos de cómo esos operarios trabajan, etcétera, y el bienestar de la gente adentro, que la gente quiera quedarse más tiempo comprando en un salón de ventas porque es de madera. Lo conozco de Alemania, donde se han hecho pruebas con escuelas y los alumnos están mucho mejor en un ámbito con madera. Me parece que son experiencias a destacar y que son relativamente fácil de transferir. Bien, muchas gracias Roberto por responder a otras preguntas y comentarios. Me gustaría leer 2 preguntas más para Gerald, a modo de finalizar. Una de las preguntas es de Elisa Montejo, que pregunta ¿cómo se dio el desarrollo de la tecnología en Canadá por parte de los privados o hubo algún incentivos del gobierno? Y la otra pregunta de Martín Herrera, pregunta con respecto a los monocultivos de recursos madereros, si se piensa en expandir o no. Ok. La primera pregunta, entonces, el desarrollo económico de la tecnología aquí en Quebec. Hay programas de inversión del gobierno que van a ayudar, pero se necesita al inicio un empresario que quiera invertir en este proyecto, esta propia tecnología. Pero sí hay programas de inversión del gobierno que van a aportar plata en proyectos de este tipo para ayudar al desarrollo de la tecnología. Estamos en una época donde hay una escasez de mano de obra para construir, entonces la prefabricación está muy, muy importante y los gobiernos están invirtiendo para ayudar a las empresas para tener una tecnología más apropiada, con más automatización de los procesos de fabricación. Y la segunda pregunta era, por favor, ¿puedes repetir? Sí. La segunda pregunta iba dirigida más bien para Roberto, perdón, pero si quiere la puede responder también Gerald. La pregunta era, con respecto a los monocultivos de recursos madereros, ¿saben si se piensan expandir o no? Aquí en Quebec tenemos el recurso para producir lo que necesitamos porque estamos trabajando mucho en el mercado de los Estados Unidos, exportando nuestra madera sin valor agregado, entonces con tableros. Sabemos que podemos usar más esta madera en sistemas con alto valor, entonces no hay problema de recurso natural. Hay que cuidar del bosque para hacer un manejo forestal, para sacar la calidad y la cantidad de madera que podemos usar en sistemas estructurales, pero hay espacio para expandir la producción de productos. Para el caso de Uruguay, atendiendo esa segunda pregunta, Matías, en la expansión, yo creo que hoy no es necesario. De hecho, si recuerdan mi presentación, ese camión con madera, eso se está exportando a China en trozos, en trozas así en bruto. Por decir el ejemplo del pino, también se exportan trozas de ese diámetro de eucaliptus a Vietnam. Y luego, quién sabe, a lo mejor adquirimos algún mobiliario producido del otro lado del planeta. Pero para darles una idea, junto con la gente que está trabajando ahora acá en CLT y para agregar esas variables de carbono y de crecimiento y de impacto, en promedio, una hectárea, y me vuelvo a mantener el ejemplo del pino, porque bueno, en coníferas es más común el tema en la construcción, crece 20 metros cúbicos por hectárea por año. Una casa de madera simple, si usara la estructura no CLT, pero la de framework, estaría usando entre 5 y 10 metros cúbicos de madera por casa. No sabría decir ahora CLT, quizás Gerard puede decir, bueno, una casa grande de CLT usará 10, quieren 15 metros cúbicos, bueno. Quiere decir que por hectárea por año tenemos la madera para hacer una casa.
Uruguay hay 160.000 hectáreas de pino. Muchos de esos pinos se usan para cerrado y para tableros. Y si hacen la cuenta, con esas hectáreas podemos producir 3,3 millones de metros cúbicos de madera por año. Es decir, son una cantidad de casas grandes. Y otros parámetros que ayer hablaba con colegas de la construcción que estaban haciendo estos cálculos. Con 1.000 casas, según una calculadora que dispone también esta gente de Canadá en construcción, donde hay calculadoras, dice, bueno, toda esa madera, ¿qué significa en parámetros que la gente y la sociedad entienda? Con 1.000 casas estaríamos fijando el carbono de unos 3.800 autos nuevos por un año en Uruguay. Se importan, calculábamos ayer, unos 35.000 autos nuevos por año. Imagínense que con 10.000 casas compensaríamos año a año todo lo que emiten los autos nuevos, como para tener ciertas ideas y ciertos parámetros. Entonces, entiendo la preocupación del monocultivo. El girasol es un monocultivo, el trigo es un monocultivo, la soja es un monocultivo, y podría seguir, la cebada es un monocultivo, hay montones de monocultivos. Pero si pienso en 160.000 hectáreas de pino y en 1 millón de las 10 millones de hectáreas que tiene, 16 millones de hectáreas que tiene Uruguay, pensar que 1 millón hoy son forestales y nos sobra la madera, lamentablemente, y la exportamos como troncos, es como exportar ganado en pie, es como exportar grano en bruto, y bueno, me parece que llegó la hora de la industrialización y la tenemos que aprovechar. Si me permite, Roberto, para complementar, el Uruguay para mí es un productor de carbono y ahora exporta su carbono a otros países en lugar de usarlo en su propia construcción. Entonces, para mí me fascina ver la capacidad de producción de madera, de recursos renovables de su país y cómo se podría contribuir a la construcción de edificios residencial con casas y también con otros usos, con oficinas y también apartamentos. En fábricas se puede usar la madera y reducir el carbon footprint y reducir también la exportación de troncos, de puro carbono. Muy bien. Muchas gracias, Roberto y Gerard, por las respuestas a las preguntas. Hay varias más, pero por el tiempo tenemos que comenzar a despedirnos. Resta más que nada agradecer principalmente a la señora embajadora, Joan Frappier, por la predisposición tanto de ella como de su equipo, por la organización de esta actividad que es de suma importancia para nuestra institución y para nuestra comunidad, nuestro país, sobre todo por la importancia que tiene esto de las estrategias para agregar valor a la madera, tanto en nuestra región, en el interior de nuestro país, y bueno, para toda la economía, ¿verdad?, del Uruguay. También agradecer a Gerard Beaulieu por la presentación que nos hizo, magistral, por los comentarios y las respuestas a las preguntas, por la muy clara presentación y predisposición desde un inicio para ser parte de esta actividad en conjunto con la Embajada de Canadá. Esperamos poder, cuando esto se normalice, las actividades presenciales, poder tenerlo en nuestro instituto, en nuestra universidad, no solo aquí en Rivera, sino en otros lugares del país. Sabemos que ya ha estado por Uruguay, que tiene conocimiento, es muy conocido también él acá y muy querido. Enseguida que dijimos que él iba a estar presente en esta actividad, muchas personas nos dijeron que lo conocíamos y le tenían mucho aprecio. Eso lo valoramos mucho también. También agradecer entonces a Roberto Schatz por como lo dije hoy al inicio, la predisposición, y en menos de 24 horas nos respondió que quería ser parte de esta actividad y hacer un poco este contrapunto y presentar lo que era la visión de Uruguay en cuanto a estrategias para agregar valor a la madera. Agradecemos también al ingeniero director del Terrenorte, Felipe Fajardo, por ser uno de los anfitriones a nivel local y por darnos
este lugar para poder llevar adelante una actividad que es muy importante para nuestra institución, que habla de lo que es la internacionalización en casa, tan importante y tan discutida en estos tiempos, en la cual la internacionalización tradicional de movimiento de personas está un poco impedida. Ojalá que esta sea la primera de muchas actividades, el primero de muchos webinars que se realicen. Por último, también me gustaría, no menos importante, agradecer a todos los compañeros que hicieron posible, tanto de la parte técnica, para que todo funcionara bien y no hubiera ninguna interrupción, la parte de comunicación también que hizo que tuviéramos una actividad con muchos participantes, tuvimos más de 180 participantes activos, y agradecer también a las personas que participaron, a todos ustedes los participantes, que son de distintas instituciones, en algún momento las pensábamos mencionar, pero son más de 50 instituciones distintas, a su vez tenemos personas, bueno, no solo de Uruguay y de Canadá, sino que tenemos también de Argentina, de Brasil, de Perú, de Portugal, lo cual nos agrada mucho y era un poco la idea de esta actividad. Esperamos volver a contar con todos ustedes para otras futuras actividades. Y bueno, no resta más que agradecimientos, y si tanto Gerald como Roberto quieren hacer algunas palabras finales, les doy su tiempo. Bueno, de mi parte también agradecerles, un gusto ver ese popurrí de nombres, instituciones, sectores privados, públicos, institucionales y de países, y como lo transmitió la señora Frappier en el entusiasmo, en la oportunidad de usar más madera. Es un producto que lo tenemos, lo dijo Gerald, tenemos una situación privilegiada en poder producirlo, tenemos la fotosíntesis, tenemos el clima, eso cada vez va a valer más, y tenemos que intentar todo el esfuerzo de agregar valor donde se produce ese recurso. Que me diga cualquier economista que no necesitamos agregar valor, y me siento y lo discuto. Y la madera es una oportunidad de agregar valor. Eso es empleo, eso es más riqueza para el país, eso es más bienestar, lo tenemos que poder hacer. Pero hay que impulsarlo. Es quizás en estos casos algo similar como comentaba otro colega de INE, como las tablets. Quizás las tablets nunca las pedimos, pero de repente alguien vino con una tablet, y ahora todos queremos una tablet o un celular con pantalla grande y todo, pero nadie lo pidió. Ojalá estas construcciones de madera, que por ahí nadie las pide, haya un par de locos, permítanme la expresión, entusiastas, que nos muestran esa construcción, y de repente digamos, yo también quiero eso, yo también lo quiero vivir. Gracias por la oportunidad y por el tiempo, y bueno, si faltó alguna información que en estos pocos días no pude juntar, me hago cargo, y bueno, están mis contactos a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias. Damos lugar a Gerald, si quiere hacer alguna reflexión final. Sí, con mucho gusto. Entonces, yo voy a repetir que para mí me fascina mucho la situación de Uruguay, un país chiquito, pero que tiene mucho potencial en el tema forestal. Hay talentos en su país. Ustedes tienen conocimientos, tienen también contactos con otros países que han desarrollado la tecnología y también la experiencia de construir con madera. Entonces, se pueden trabajar con estos países, y Quebec, Canadá van a estar muy interesados para seguir colaborando con su país. Entonces, tiene el recurso, tiene la inteligencia, y tiene también, yo pienso la voluntad de su país de empujar este sector. Y tiene una buena embajadora también, que se involucró desde el inicio en este sueño de dar valor agregado a su recurso, y también contar con la gente de Canadá para ayudar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tendremos nuevamente el agradecimiento a Joan por toda esta predisposición y abrazar esta actividad.
Esperamos que puedan seguir las actividades entre nuestros países, entre nuestras instituciones, y bueno, resta solo agradecer y los esperamos para otras actividades. Gracias, saludos.